Centro Clínico y de Investigación SICOR. Soluciones integrales en riesgo cardiovascular. El reto clínico en hipertensión de este mes está dedicado a un tema que ha despertado gran interés en los últimos años por su cercanía con la hipertensión arterial como factor causal y acerca del cual hemos tenido avances importantes que incluyen nuevos hallazgos con nuestra investigación utilizando el monitoreo de presión de 24 horas y tiene que ver con cómo se diagnostica el envejecimiento vascular acelerado en un paciente. Vamos a ilustrarlo con una historia clínica de una paciente vista recientemente. Es una mujer de 58 años con una talla de 1.6 metros y pesa 70 kilos. Tiene un índice de masa corporal de 27.3 kilogramos por metro cuadrado. La primera evaluación de esta paciente fue en el 2021 con una historia de ser una persona sedentaria y asintomática que en unas tomas que le realizaron en la casa de la presión arterial la encontraron elevada y consulta por este hallazgo. En la cita que tuvo en el consultorio mostró 142,82, 134,84 milímetros de mercurio y el médico ordenó un mapa para aclarar mejor el diagnóstico de hipertensión que fue descrito como sin hipertensión. La paciente posteriormente regresa en el 2024, o sea 3 años después, porque seguía con cifras elevadas en su casa. Tenía en esta ocasión 150,88, 154,90, valores más altos que en la consulta inicial. Ordenaron de nuevo un mapa que con los hallazgos ya en rango de hipertensión se le ordenó tratamiento farmacológico inicialmente, no farmacológico inicialmente, con actividad física, restricción en la ingesta de sal, reducción en el peso corporal y una nueva cita en 6 meses. La paciente no fue muy adherente, regresa a los 6 meses con cifras altas, igualmente 152,90, 156,88. Sin embargo, refiere a su médico que no está interesada en tratarse farmacológicamente la presión alta. El médico, para asegurarse mejor de la condición de su presión arterial y poder tomar una mejor ruta de acción, ordena nuevamente un mapa que discutiremos en esta presentación. Aquí están los estudios que esta paciente se realizó. El mapa inicial del 2021 es un mapa que muestra unos valores de presión promedio en 24 horas normales de 127,80 y también en el día tiene unas cifras de presión arterial en rango normal. Observen igualmente que las cifras nocturnas en promedio son normales con una frecuencia cardíaca normal y unas cargas de presión que están acordes con los valores promedios de presión observados en la paciente. Desde el punto de vista de la hemodinamia que obtenemos con el mapa, ven acá ustedes que tiene una presión arterial media normal de 96, pero también una presión de pulso normal de 47 milímetros de mercurio. Y el único hallazgo relevante en la hemodinamia de la paciente es que tiene una resistencia vascular sistémica alta, todavía con normotensión. Eso implica entonces que, digamos, su condición circulatoria está en términos generales adecuada y con un descenso circadiano bueno y unos cambios de presión nocturnos y hemodinamia apropiados en este caso. El siguiente estudio del marzo del 2024, la situación es algo diferente. Observen que ya tiene unas cifras de presión arterial en 24 horas en promedio altas e igualmente los promedios diurnos son elevados. Ya tiene unas cifras nocturnas en promedio también discretamente más altas que en el estudio anterior. La frecuencia cardíaca está en rango normal y las cargas de presión se aumentaron, tanto en 24 horas como nocturnas. Eso es bastante llamativo y es importante para la discusión que vamos a mostrar. Los hallazgos hemodinámicos derivados con el mapa en este segundo estudio muestran, en primer lugar, que tiene un aumento en la presión arterial media, pero también en la presión de pulso, que ahora está en 50 milímetros de mercurio, es decir, muy limítrofe. Adicionalmente, pueden observar que la resistencia vascular sistémica se incrementó, pero también la velocidad de onda de pulso, que ya está cercana a valores clínicos, sin embargo, es más alta que la esperada para la edad de la paciente. Posteriormente, en octubre del 2024, la situación hemodinámica es otra. Ven que ya las presiones arteriales son aún mayores. Tiene 135,84 en 24 horas, igualmente 135,85 durante el día, pero la presión nocturna igualmente está alta.
Eso habla de que hay una condición hemodinámica afectada que se observa a lo largo de todo el estudio en las cifras de presión arterial. Las cargas de presión en 24 horas son altas y las nocturnas bastante elevadas. Esta es la hemodinamia. Pueden ver ustedes que la presión arterial media ya es 103 milímetros de mercurio, la presión de pulso es 51, la resistencia vascular más elevada y la presión y la velocidad de onda de pulso cercana a 10 metros por segundo. Eso es mucho más alto que lo esperado para la edad de esta paciente y por ende tiene una relevancia clínica importante. Aquí ven ustedes el resumen hemodinámico de la secuencia de los 3 estudios que hemos presentado. Pueden ver cómo efectivamente la presión arterial media progresó hasta un valor actual de 103 milímetros de mercurio. Igualmente la presión de pulso pasó de 47 a 51 milímetros de mercurio. Igualmente la resistencia vascular fue en gran parte el factor que se modificó en este tiempo con cambios subsecuentes en la velocidad de onda de pulso, es decir, la función arterial está comprometida en sus dos aspectos. Por un lado, una mayor resistencia vascular, pero también por un aumento progresivo en la velocidad de onda de pulso que excede el valor de VOP o de velocidad de onda de pulso para la edad de la persona. Entonces, en resumen, esta señora muestra un signo de rigidez arterial temprana con los cambios hemodinámicos respectivos. En el estudio inicial tenía solo resistencia vascular elevada, ahora progresó a una presión arterial media alta con presión de pulso normal, ya limítrofe, pero con una velocidad de onda de pulso normal para la edad. Sin embargo, en la última parte del examen nuevo, que es más reciente, ya tiene una velocidad de onda de pulso que excede los valores para la edad de la persona. No tiene los valores clínicos de más de 10 metros por segundo, sin embargo excede los valores de referencia. La presión de pulso igualmente está alta, con una resistencia vascular sistémica elevada y una presión arterial media igualmente alta. No lo mencioné dentro de la evolución, es que la función cardíaca sistólica de la paciente se mantuvo normal y no tuvo una participación relevante, y todo el espectro de dificultades que se observan están relacionados con la función arterial. Entonces, el diagnóstico que tenemos en la evolución de esta paciente es que tiene una disfunción arterial con rigidez arterial temprana y tiene un envejecimiento vascular acelerado. Ese es el diagnóstico más importante que podemos hacer en los estudios que hemos descrito de esta paciente. Este es un tema que ha sido muy estudiado en los últimos años. Esta es una publicación reciente en la cual tuvimos oportunidad de participar. Es un libro que está dedicado específicamente al envejecimiento vascular acelerado, con varios de los autores que han liderado esta iniciativa de mostrar la importancia que este aspecto tiene dentro de la génesis de riesgo en los pacientes hipertensos. Hay varias formas de calcular el envejecimiento vascular acelerado. La más tradicional es utilizar la edad del paciente con los factores de riesgo tradicionales que tienen que ver con lípidos, glucosa, tabaquismo, obesidad y otros, y con eso se hace un análisis de la edad vascular y se estratifica el riesgo, y obviamente quien tenga una edad vascular más alta requiere una intervención del riesgo más activa. La segunda forma es hacer mediciones integradas para obtener con algunos exámenes complementarios como la velocidad de onda de pulso carótido femoral o la medición del score de calcio coronario o la medición de placa a nivel de las arterias carotídeas y en otros lechos arteriales, que nos den una idea de si la persona tiene una longevidad arterial saludable o lo que tiene es un envejecimiento vascular acelerado. Eso nos da obviamente una medida de estratificación de riesgo para definir unas conductas más apropiadas. También se puede hacer una mezcla en donde por un lado tenemos en cuenta los factores de riesgos tradicionales con la velocidad de onda de pulso carótido femoral, y esta combinación es bastante buena para darnos una claridad de cómo está la edad vascular de un paciente. Hay unos individuos que realmente muestran una evolución muy favorable que llaman supernovas, que tienen una longevidad arterial muy buena y poco deterioro de la función arterial con la edad, en contra de los que tienen contraposición con los que tienen un envejecimiento arterial acelerado, que implica mucho mayor riesgo y en los cuales necesitamos hacer intervenciones específicas mucho más oportunas. Ahora, el punto está en saber cuál es la relación que esto tiene con la edad cronológica de una persona. Y se ha estudiado midiendo la velocidad de onda de pulso carótido femoral
Este es el espectro de comportamiento de la velocidad de onda de pulso en relación con la edad, y ustedes pueden ver que hay unos individuos que tienen una longevidad realmente muy buena arterial, que se llaman los supernovas, cuyo valor es muy bajo para la edad, mientras otros tienen valores de VOP o velocidad de onda de pulso muy altos en relación con la edad y tienen un envejecimiento vascular acelerado. Entonces este parámetro nos ayuda a establecer esa condición. Y se ha visto que esto tiene inicios tempranos en la vida con unas trayectorias a lo largo de los años que van dirigidas hacia una longevidad, digamos, promedio. Unos individuos que se llaman supernovas, que son realmente que tienen un envejecimiento vascular bajo, y otros que por el contrario tienen un aceleramiento de este parámetro en relación con la velocidad de onda de pulso y con la rigidez arterial que presentan. Entonces las separaciones son muy importantes porque tienen implicaciones de riesgo. Con relación específicamente a la hipertensión, nosotros podemos tener por un lado unos individuos normotensos que tienen arterias elásticas cuya velocidad de onda de pulso es normal, que aquí está la flecha menos grande, y que a lo largo de la propagación por el sistema arterial muestra valores apropiados, en contraposición con los hipertensos, en quienes la onda de pulso se hace muy rápida, y hacen esto en parte porque hay rigidez de la pared arterial. Entonces esas personas muestran claramente signos de envejecimiento vascular acelerado. Esto lo hemos estudiado en nuestros pacientes para encontrar que hay un subtipo que es la hipertensión sistodiastólica divergente, es decir, que tienen presión sistólica más alta, con diastólicas también altas, pero con presiones de pulso mayores de 50 milímetros de mercurio, que claramente indica que hay un sufrimiento del sistema arterial y que es un fenotipo problemático porque estos pacientes desarrollan daño de órgano blanco temprano, empezando por el sistema arterial, y deben ser identificados y tratados apropiadamente. Esto lo hemos podido hacer porque desde la medición de la compliance arterial, que es el eje de nuestro método de valoración hemodinámica, hemos podido calcular la velocidad de onda de pulso e integrar este análisis a el estudio del paciente y su función vascular. Entonces, si podemos saber cuál es la velocidad de onda de pulso, sabemos exactamente cuál es el comportamiento que está teniendo la distensibilidad del sistema arterial y sabemos cuál es la resistencia vascular. Tenemos las variables centrales que nos permiten hacer una valoración de la función arterial y establecer qué pasa. Ahora, es importante mirar esto cómo evoluciona con la edad cronológica, porque estos cambios usualmente pueden ser prematuros. Ustedes pueden ver acá cómo es la evolución en el tiempo desde los 20 años hasta los 90 del volumen latido, el índice cardíaco y la frecuencia cardíaca, que presentan una reducción progresiva en el tiempo. Pero desde el punto de vista de la función arterial, miren lo que pasa. Desde los 20 años en adelante, la compliance arterial tiene una mejoría más o menos hasta la cuarta década de la vida, y la compliance y la resistencia vascular, que está aquí en naranja, empieza a aumentar progresivamente. Hacia la quinta década de la vida ya la compliance arterial ha caído y la resistencia vascular sigue aumentando. Hacia los 55 años se alcanza la edad hemodinámica. La hemodinámica es ese cruce en el cual la resistencia vascular alcanza el valor más alto y la compliance arterial declina. Y esa declinación después se hace progresiva. Entonces digamos que es el punto de cruce donde sabemos que hay una alteración establecida de la rigidez arterial a partir de los cambios de la resistencia vascular y la compliance arterial. Si estos cambios son prematuros, estamos hablando de un envejecimiento vascular acelerado, y en muchos pacientes es lo que observamos en cuanto a estas dos variables que determinan la función arterial se afectan en forma temprana por debajo de los 55 años. Entonces, a manera de resumen, la historia clínica de esta paciente nos ilustra lo que ocurre cuando hay un envejecimiento vascular acelerado, que está aquí resumido para ustedes, donde hubo una secuencia de incremento progresivo en la presión arterial media, de aumento también en la presión de pulso hasta valores ya altos, que están mediados esencialmente, por un lado, por aumento en la resistencia vascular sistémica
en forma significativa, pero por una declinación en la compliance arterial que aumentó la velocidad onda de pulso a valores por encima de los esperados para la edad de la paciente. Y eso claramente corresponde a un envejecimiento vascular acelerado que necesitamos identificar e intervenir oportunamente para evitar daños de órgano blanco. Así que en resumen, este caso nos ilustra lo que es el comportamiento de la función arterial con los años visto desde el mapa. Podemos ver personas que tienen lo que se llama una condición de supernovas, es decir, una longevidad arterial muy saludable que mantiene una presión de pulso menor de 50 milímetros de mercurio con la velocidad onda de pulso normal estimada a través de la compliance arterial. Algunas de estas personas tienen un aumento ya muy tardío de la velocidad onda de pulso a rango clínico de 10 metros por segundo o más, que está muy allá de los 65 años y por ende nos hablan de que tuvo una evolución muy favorable con los años este parámetro. El otro grupo son los que tienen un envejecimiento vascular acelerado por una rigidez arterial temprana, que es el ejemplo clínico que hemos discutido en este reto, donde antes de los 55 años hay cambios que claramente indican que hay mucha resistencia vascular con una caída en la compliance arterial que indica que hay una disfunción arterial por esa rigidez arterial temprana. La presión de pulso se aumenta a valores por encima de 50 milímetros de mercurio y la compliance estimada por el método basado en presión arterial nos indica que hay una rigidez arterial con una velocidad onda de pulso que excede los valores promedio para la edad de la persona, con unas presiones medias altas y unas resistencias vasculares altas. Es claramente un subtipo de hipertensión divergente sistodiastólico que nos habla de una rigidez arterial temprana, y el fenotipo clínico que observamos en estos pacientes es volumétrico. Desde el punto de vista del manejo, claramente debe estar dirigido al sustrato hemodinámico, que es reducir la resistencia vascular sistémica elevada que tienen estas personas y también mejorar la compliance arterial a través de intervenciones que manejen el volumen vascular y en forma combinada estos efectos nos lleven a una reducción significativa de las cifras de presión arterial y a la mejoría del funcionamiento arterial y por ende a hacer una reducción del aceleramiento que hay en la disfunción arterial. Espero que este reto clínico haya sido interesante e ilustrativo acerca de un problema clínico que vamos a manejar diariamente cada vez más y que lo vemos muy bien desde los análisis que hacemos con el mapa. Los espero en otro reto clínico futuro con discusiones interesantes acerca de cómo la hemodinamia nos permite clarificar aspectos centrales en el diagnóstico y el seguimiento de los pacientes hipertensos. Muchas gracias.